presentar un caso que se llama cirugía de cataratas en un paciente con síndrome de envejecimiento prematuro a propósito de un caso. No les vengo a presentar un video de una cirugía ni a hablar de la cirugía en sí, sino a contarles un caso que tiene como centro la cirugía que le realizamos y sus posteriores complicaciones. Para comenzar, les voy a plantear dos preguntas. ¿Conocen el síndrome de progeria? Y la segunda, ¿sabemos las consecuencias que puede traer operar de cataratas a un paciente con un síndrome desconocido para nosotros y que es poco frecuente? Bueno, para comenzar, voy a presentar a nuestro paciente. Es un nene de sexo masculino de 14 años de edad que fue diagnosticado con síndrome de envejecimiento prematuro y dentro de ellos el subgrupo síndrome de progeria al año y medio de vida por el servicio de genética clínica. Este paciente tenía como antecedentes familiares dos hermanos de sexo masculino con el mismo síndrome, uno que falleció a los 23 años y otro a los 30, hermanas de sexo femenino sanas y papás también sanos. Como antecedentes personales de relevancia, el paciente es hipertenso, tiene A-gamma-globulinemia, epilepsia y realiza infecciones a repetición. Bueno, para contestar la primera pregunta, ¿qué es el síndrome de progeria? Es una enfermedad, también llamada Parkinson-Guilford, genética rara, que se caracteriza por el envejecimiento prematuro de los órganos y que se manifiesta con todas las manifestaciones clínicas del envejecimiento normal de las personas. Se produce fundamentalmente por la mutación en el gen LMNA, que va a codificar para una proteína alterada, la lámina A, que es el componente fibrilar principal que mantiene la estructura del núcleo y la organización de la cromatina. Entonces, luego de realizar una revisión bibliográfica importante que tuvimos que hacer de este paciente y de los casos publicados, llegamos a la conclusión de que en cuanto a la parte oftalmológica, estos pacientes con este síndrome tienen buena agudeza visual, ametropías leves, exoftalmos, exposición escleral, lagoftalmos y madarosis. Pero no encontramos trabajos que relacionen al síndrome de progeria con cataratas. Incluso encontramos ciertos trabajos que negaban la relación entre progeria con cataratas. Todo esto, sumado a los fenotipos tan distintos que encontrábamos relacionados en comparación con nuestro paciente, que son estos son los fenotipos característicos de los pacientes con progeria, nos llevó a plantearnos la duda diagnóstica. Entonces decidimos interconsultar con el servicio de genética de nuestro hospital, que decidió realizar un exoma genético que todavía se encuentra pendiente por cuestiones burocráticas. Bueno, todo esto significó un desafío para nosotros porque sabíamos, por un lado, que teníamos que realizarle la cirugía al paciente porque era el problema que en ese momento tenía, pero por otro lado, teníamos que ver cómo encararla. No sabíamos si podía comportarse como un paciente pediátrico, si podía comportarse como un paciente adulto. Sabíamos que tenía un síndrome de envejecimiento prematuro, pero no sabíamos exactamente, estaba diagnosticado, pero tampoco podíamos asegurar que fuese ese, por lo tanto tampoco sabíamos si los trabajos que encontramos se correspondían con ese paciente. Pero igualmente decidimos continuar con la evaluación en miras hacia la cirugía. Entonces, en cuanto a la evaluación oftalmológica, el paciente presentaba una agudeza visual mejor corregida de 2 décimas, con miopía y astigmatismo bastante elevado, exotropia de ambos ojos. Al momento de la consulta tenía blefaritis, queratitis, presentaba hipoestesia corneal y mala oclusión palpebral. Ahí se puede ver. Bueno. Y presentaba, lo más importante, sus cataratas bilaterales, que tenía componente subcapsular posterior principalmente y componente cortical. Bueno, decidimos realizar la cirugía, fue realizada por el doctor Virgues, que está acá presente. Se realizó sin mayores complicaciones, excepto complicaciones para colocar la vía intravenosa por los anestesiólogos, ya que también está en estudio por esclerodermia, y algunas complicaciones para realizar las incisiones por el mismo motivo. Después se realizó sin hacer faco, con irrigación aspiración, se colocó la lente en el bag y se realizó una sutura en hora 12. Nuestros problemas empezaron cuando, al retirar el campo autoadhesivo, pudimos constatar una úlcera prácticamente central, por lo que decidimos colocar eritromicina ungüento y dejarle un parche al paciente por un par de horas. Bueno, el paciente después quedó antifloxacina cada 2 horas, prednisolona también cada 2 horas, FENAC cada 8 horas.
En el primer control postoperatorio, a las 24 horas, el paciente estaba bien, tenía el ojo blanco, no tenía signos de infección ni inflamación, pero sí tenía la úlcera corneal, por lo tanto, de los corticoides que estaban cada 2 horas, cada 4 horas. Bueno, los controles postoperatorios siguientes también le suspendimos el Bronfenac. Fueron normales, pero en el cuarto control postoperatorio el paciente vino así. Tenía una inflamación en cámara anterior con fibrina saliendo desde la pupila hacia las entradas y tenía la úlcera corneal prácticamente central, queratitis importante. Entonces, al ver esta inflamación, decidimos volver a subir los corticoides y aparte agregamos corticoides por vía oral, que a los 2 días, por recomendación de pediatría, tuvimos que suspenderlos porque el paciente se inmunodeprimió, empezó con infecciones generalizadas. Entonces, aparte de esto, empezamos con juego pupilar, con fotorretín 2 veces al día y realizamos una inyección de triamcinolona subconjuntival. Y acá es donde empezó lo que nosotros le llamamos todo un trabajo artesanal que tuvimos que hacer porque por un lado había que subir los corticoides por la inflamación, había que bajar los corticoides por la úlcera. Y así tuvimos que ir, a veces en algunos controles parecía que mejoraba, en otros controles parecía que empeoraba, dudábamos si ponerle o no una lente de contacto, terapéutica. Bueno, todo esto lo fuimos manejando durante un mes hasta en los últimos controles postoperatorios el caso en realidad tuvo un final feliz. Tiene ahora una agudeza visual de 5 décimas, está sin inflamación y sin la úlcera. Esas 5 décimas se le atribuimos, bueno, a la metropía que tenía y al estrabismo. Entonces, como tuvimos esta resolución, decidimos realizar la cirugía del otro ojo. Teniendo en cuenta lo que nos había pasado con el otro ojo, tomamos algunos recaudos. Por ejemplo, colocamos viscoelástico antes de colocar el campo autoadhesivo y empezamos con juego pupilar con fotorretín en el primer control postoperatorio y altas dosis de corticoides igual sin bajarlo. Al momento el paciente no tiene inflamación, pero igualmente presenta una úlcera bastante importante. Todavía no la podemos manejar. Pero bueno, nada, estamos con el mismo manejo artesanal que hicimos en el primer ojo y bueno, esperemos que podamos resolverlo de la misma manera. Para concluir voy a contestar la segunda pregunta, que era, ¿sabemos las consecuencias que puede tener una cirugía de este tipo en un paciente con un síndrome desconocido? Y la respuesta es no, no lo sabemos, son cirugías que estamos muy acostumbrados a realizar, pero que cuando se presentan en un paciente con estas características es muy importante que realicemos trabajo en conjunto. Nosotros realizamos interconsultas con pediatría, con dermatología, con cardiología, con anestesiología y lo fuimos manejando de forma muy personalizada también. Es importante no seguir ningún protocolo, sino basarnos en la experiencia y en el caso en particular. Y, por supuesto, no centrarnos solamente en la parte ocular y pensar solamente que vamos a hacer una cirugía de catarata, sino que es un paciente con un montón de patologías y que puede responder de formas distintas. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Rocío. La verdad que rarísimo el caso, muy interesante. Primero, para remarcar un poco, es mandatorio preoperatoriamente, siempre que vamos a operar un paciente de cirugía de catarata, resolver la superficie ocular. Blefaritis, queratitis, todo eso siempre tenemos que, por más que nos demore, lo que nos demore, porque no es un caso que tampoco... Sí, eso me lo salteé, pero sí. Eso es fundamental, eso es clave. O sea, primero lo resolvemos tarde lo que tarde, una vez que lo tenemos más o menos manejado y es difícil, pero por lo menos controlado, ahí pasamos a la cirugía de catarata. Es muy bueno eso que hicieron en el segundo ojo. Yo habitualmente los pacientes con trastorno de la superficie ocular, antes de operar la cirugía, o sea, antes de entrar a operar, con viscoelástico metilcelulosa, cubro toda la córnea. Entonces no llamo y le digo a la instrumentadora que no me moje más la córnea. Entonces ya me olvido de que me mojen la córnea y que se pueda secar. Porque a veces sucede eso, pacientes con trastorno de la superficie ocular, donde no se moja la córnea, ¿viste? Se inflama, se seca y después, bueno, puedes tener estas complicaciones. Pero bueno, ya es un paciente que ya venía con una superficie ocular bastante alterada. Y bueno, también lo del corticoide es verdad, un poco lo que vos decías, ¿viste? O sea, si bien tenía una inflamación intraocular que había que resolverla, tenías una erosión muy importante, entonces el corticoide mejorabas por un lado y empeorabas por el otro. Eso claro, es difícil de manejar. Creo que la subtenoniana es una muy buena opción en esos casos, como para resolverlo. Y bueno, y úlceras que por ahí no sé cómo terminó cerrando, pero si no también es una buena alternativa la membrana amniótica, ¿viste? En estos casos por ahí jóvenes, donde es muy inmunológico.
el cuadro de la superficie ocular, por ahí es una buena alternativa como para que termine cerrando. Bueno, no mucho más que aportar. Felicitaciones, Sebastián. Gracias. Bueno, Rocío, muy buena presentación. Tenés a ver, voy a tratar de enumerarlo rápido, pero tenés muy buena presencia, tenés muy buena soltura al hablar, tu voz es clara, es potente, transmitís seguridad, se te nota suelta cuando presentás. Eso es recontra clave, y que vos lo tengas por lo menos logrado todo junto es genial. Los slides están bien diseñados, aunque algunos tenían en texto, porque te acompañaban a vos y lo que hacían era, de alguna manera, vos fuiste bien el centro de toda tu presentación, es lo que tiene que suceder. Así que genial. Lo único que te diría es repartir un poco más la mirada para el público, como para tratar de integrar a todos, pero nada más. El resto, la verdad que muy, muy bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. De nada.